En realidad, una de las cosas por las que eso ocurre es porque el sistema europeo prefiere subsidiar al desempleado antes de invitarle, antes de animarle a que busque y aquí consiga un nuevo empleo. Y por lo tanto ese es un sistema de carencia de flexibilidad, de carencia de dinamismo suficiente en el mercado laboral europeo, que paga un precio en términos de renta con el norteamericano. España, sinceramente, creo que no puede seguir enviando a más de 7.000 personas diariamente al desempleo y negarse a hablar de una reforma laboral imprescindible. No es posible, no es deseable, no es conveniente y además no es razonable. Con el proceso de envejecimiento de población en Europa no es posible mantener el actual nivel de gasto del sistema de bienestar europeo. Y eso plantea retos muy significativos en las cuentas públicas, en los sistemas de salud, en los sistemas de pensiones y en la reforma del estado del bienestar.